Lo dijo en la primera hora. Bueno, entremos en materia con el comentario sin rodeos en este 14 de febrero, día de San Valentín. Empecemos a ser un poquito relajados, entre comillas, porque ¿qué nos deja el fin de semana? Eh, un abrazo para el Dani Montalvo, Julito Sari, que también está en sintonía. Bueno, ¿qué nos dejó el fin de semana? Creo que esta es la noticia más dolorosa del fin de semana. El hallazgo de los cuerpos de las hermanas Campo Villarreal, de 10 y 3 años desaparecidas en Tulcán. Me decía esta mañana la querida Tamara Drobo, ¿no? Que me escribía y me decía lo siguiente: en medio de toda la situación política, lo del hallazgo de las niñas en Tulcán es desgarrador, que esas historias no queden hundidas en medio de otros temas que parecen ser que siempre importan más que la vida de niñas y mujeres, que cada día son violentadas y cegadas. Es de horror, y si dejamos de estremecernos con esto, también se pierde todo. Vean, ustedes me han escuchado a mí en varias ocasiones que he dicho que me resisto a perder la esperanza y a normalizar las cosas que pasan en nuestro país. Ustedes me han escuchado en varias ocasiones decirlo. Lo ratifico el día de hoy, más allá de que siento que hay un segmento del país, de ese país real, que está en otra onda. Está marcado por la discusión política, marcado por los desafectos, por la polarización, por el ista y el anti, y no se conmueve por esto. En serio, no nos conmovemos. Voy a... Belkis leyó una nota, me parece que fue de Teleamazonas. Voy a leer la nota que publica Primicias ayer al final de la tarde, que la tengo acá a la mano. El cuerpo de Génesis Campo Villarreal, una niña de 10 años desaparecida desde octubre del 2023, fue encontrado a 500 metros, donde se descubrió el cuerpo de su hermana menor el día anterior. El hallazgo se registró ayer martes, cerca de la 1 de la tarde. Policías, bomberos y agentes de la Fiscalía localizaron los restos de Génesis en un pozo similar al que se descubrió la noche anterior, donde se encontraba el cuerpo de su hermana menor Briana, de solo 3 años. El cuerpo de bomberos de Tulcán había informado el lunes sobre el hallazgo del cuerpo de Briana en un terreno baldío del sector de Angasmayo, en la comunidad María Magdalena. Los restos envueltos en un saco estaban a más de 5 metros de profundidad. La Fiscalía informó que practica las diligencias respectivas para confirmar si los cuerpos de las dos niñas corresponden a las hermanas Campo Villarreal. Hay un post en X de la Fiscalía publicado ayer, poco antes de las 5 de la tarde, que habla de que la Fiscalía practicaba ayer las diligencias respectivas para confirmar si los cuerpos de dos niñas encontrados en el sector de María Magdalena en Tulcán corresponden a Briana Jesselyn y Génesis Antonella Campo Villarreal. En octubre del 2023, noviembre, diciembre, enero, febrero, 4 meses, miren ustedes, se reportó la desaparición de ambas luego del presunto femicidio de su madre de 29 años. Por esta causa, Jonathan G., de quien se conoce su paradero, se encuentra procesado. Las niñas habían desaparecido el año pasado. La última vez que se supo de ellas estaban con su madre, Vanessa Villarreal, quien resultó asesinada el 29 de octubre del 2023. Las autoridades hallaron el cuerpo de Vanessa con un corte de cuello cerca del hospital Luis Gabriel Dávila, al noroeste de Tulcán, mientras que para las niñas se emitió una alerta Emilia. Actualmente hay solo un sospechoso de los crímenes, Jonathan G., un hombre que tenía una relación con la madre de las niñas, de quien se desconoce su paradero. El hombre es buscado por la policía y cuenta con difusión roja de Interpol. Horrible, horrible. Y como digo, si esto no nos mueve las fibras, no nos remueve el alma, no nos hace entender lo que estamos viviendo, de verdad estamos destruidos como sociedad. Si sobre esto hay gente que escribe cualquier estupidez en redes,
como suele pasar, porque siempre hay un idiota, un imbécil. Perdón que lo diga de esta manera, pero termina siendo así. Algún idiota, algún imbécil, se me fue la luz por aquí. Ah, se me fue la luz. Bueno, creo que sí me ven. Vamos a ver si se fue la luz de aquí. Estoy con la computadora y estoy con el wifi del celular. Como estoy en Quito, bueno, sí creo que se me ve. Si esto no nos conmueve las fibras más sensibles de nuestra alma, estamos realmente fritos. A ver, quiero pedir un favor. Voy a tratar de ubicarme en otro lado. No sé si podemos hacer un breve corte o si Belkis me puede apoyar para poderme cambiar de lugar. Si hacemos un breve corte, un corte chiquitito, ¿te parece? Sí, pongamos una intro. Denme 2 minutos, pongamos una intro para yo moverme, por favor. Ofrezco disculpas, tuve que cambiarme de locación, se fue la luz donde estaba. Y claro, nunca faltan los chistosos, ¿no? Le doy un abrazo al Dani Montalvo, al contertulio Alexis, a Arturo, que ya están mofándose, obviamente, y al Nahuela. Bueno, dentro de lo terrible que les estaba contando, bueno, un chascarrillo. Retomo lo que estaba contando y acaban ustedes de revisar esta nota. Eh, lo que dice Tamara, ¿no? ¿Qué hace y deja de hacer cada persona para perenizar las violencias hacia niñas y mujeres? Es terrible, ¿no? Es terrible. Eh, lo que ha pasado. Y si esto no lo entendemos, esto no nos termina moviendo, removiendo las fibras más sensibles de nuestra humanidad, estamos fritos, realmente estamos destrozados como sociedad. Yo les invito a reflexionar sobre aquello, a entender lo que estamos viviendo, a entender que es una situación tan crítica que nuestras niñas, que nuestros niños están experimentando una situación de vulnerabilidad horrorosa que forma parte justamente de la crisis de seguridad, que la crisis de seguridad no está únicamente relacionada con los grupos de delincuencia organizada. Esto conversamos con ustedes el pasado viernes, que obviamente socialicé el comentario, en el que estamos más enfocados evidentemente en esta necesidad de que se combata a los grupos de delincuencia organizada, esta situación inédita en el Ecuador, pero sin olvidarnos la delincuencia común y sin olvidarnos este tipo de situaciones que merecen una atención especial por parte de las autoridades, pero también por parte de nosotros como medios de comunicación. Quería empezar justamente el comentario, un poquito atropellado, y ofrezco disculpas por aquello, hablando sobre este tema. Dejemos de lado ese tema. ¿Qué nos deja el feriado? ¿Qué nos dejó el fin de semana? Hay una noticia que se difundió y que está asociada al resultado de un informe de la Contraloría General del Estado sobre la designación del señor Sebastián Corral como secretario de la Administración Pública en enero del 2023. El señor Corral fue primero embajador de Ecuador en Londres en el gobierno del presidente Lazo. Y en el último tramo, cuando todavía no se había resuelto el tema de la muerte cruzada, les hablo de enero, me parece que ya había estallado el escándalo del caso Gran Padrino. Corral es designado como secretario de la Administración Pública. Todos en el mundo periodístico, todos en el medio, sabemos quién es el señor Corral. El señor Corral ha sido o fue, entiendo que ya no lo es, desde el momento en que Teleamazonas fue entregado en dación de pago al grupo Diners, Banco Pichincha, allá por el año 2001, si la memoria no me es infiel. Y hablo desde el conocimiento porque yo trabajé en Teleamazonas entre el año 99 y el año 2001. Digamos que en esa etapa que fue año y medio, viví una transición muy compleja en Teleamazonas. Teleamazonas era un canal que estaba con graves problemas económicos, una crisis, no sé si el término será quebrado,
pero era una crisis muy profunda la que tenía el canal. Finalmente sus dueños, la familia Granda, entregó el canal en dación de pago al grupo Diners. Esto fue en los primeros meses, en la primera etapa del año 2001. Y desde aquella época el señor Corral era gerente de Teleamazonas. Hasta que, claro, llega el gobierno de Lazo y lo nombran embajador. Entiendo que él dejó de ser gerente del canal. No sé cuál es su participación accionaria en el medio de comunicación, no tengo idea, tampoco me interesa saberlo. Pero el hombre era conocido por eso. Era conocido. Y de pronto en enero aparece como secretario de la Administración Pública. Varios medios de comunicación, varios portales, medios de comunicación independientes, colegas, portales, ya habían alertado un conflicto de intereses del señor Corral, que el gobierno del presidente Lazo se negó a reconocer y se negó a tomar los correctivos del caso. El señor Corral estuvo febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 10 meses como secretario de la Administración Pública. Resulta que febrero, diciembre, enero, febrero, 3 meses después de que el señor Corral deje el cargo, aparece un informe de la Contraloría que señala que el señor Corral no podía ocupar el cargo. Yo, digamos, siempre defendiendo la presunción de inocencia y el derecho a la defensa de cualquier persona, pero a mí me encantaría saber si para el común de los mortales se aplican este tipo de prerrogativas. Que te nombran para un cargo público, estás durante meses o años en ese cargo y luego de que sales, resulta que el ente controlador, el ente que se encarga de auditar el manejo de las cuentas, ¿ya? Determina que no podías ocupar ese cargo. Yo no entiendo. No entiendo. Si para cualquier común y silvestre servidor público, para cualquiera, para poder entrar a trabajar en la función pública, necesitas cumplir con un montón de requisitos. Que el certificado de no impedimento del Ministerio del Trabajo, que no tienes que tener deudas con el Seguro Social, que no tienes que tener deudas con el IES, etcétera. ¿Ya? Tienes que cumplir con eso para cualquiera. Pero aquí hay gente que se pasa por el forro y yo no sé cómo es que terminan terminando convirtiéndose en funcionarios del sector público. El señor Corral encarna eso. Póngame, por favor, Roberto Carlos, el primer documento que le envié. Ya. Este es el documento de la Contraloría General del Estado. Este documento que está en su pantalla es el documento que se conoció el último fin de semana, que es el informe de la Contraloría General del Estado. ¿Ya? Dice Contraloría General del Estado, Dirección Nacional de Auditoría de Administración Central, informe general, examen especial al cumplimiento de requisitos y prohibiciones e inhabilidades previo a la designación y posesión del cargo del secretario general de la Administración Pública y Gabinete y en el ejercicio de sus funciones en la Presidencia de la República y entidades relacionadas por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2023 y el 31 de agosto del 2023. Póngame el siguiente documento, don Robert. Ya, en este documento que aparece allí, la parte que está subrayada, esta orden de trabajo la pidió el anterior Contralor General del Estado, no el actual, el anterior, que era subrogante del subrogante, el ingeniero Carlos Riofrío. Recién el 2 de octubre, menos de 2 semanas antes de las elecciones de la segunda vuelta, y poquito más de mes y medio, 1 mes y 3 semanas, antes de que finalice el gobierno de Lazo. Ya cuando se sabía que Lazo no seguía, que Lazo no pasaba de diciembre. Pues disponen el 2 de octubre del 2023 un examen especial
verificar la aplicación de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias en relación al cumplimiento de requisitos, prohibiciones e inhabilidades previo a la posesión del cargo del secretario general de la Administración Pública y Gabinete de la Presidencia de la República, así como en el ejercicio de sus funciones. Más abajo dice, para el periodo entre el 1 de enero del 2023 y el 31 de agosto del 2023. Gracias, don Robert. Noten ustedes, saquen un ratito ese documento, ya vamos a poner el otro. Noten ustedes las fechas. Corral entra como funcionario de la Presidencia de la República. Era embajador de Ecuador en Londres. Lo traen del Reino Unido y lo nombran secretario de la Administración en enero, 9 de enero del 2023. Acá me dice el Dani Montalvo. Perdón, 9 de febrero del 2023. Me dice el Dani Montalvo, que es cierto. Tras la derrota electoral, tras la derrota del referéndum. Porque está claro que a Creo no le fue bien, pero la apuesta del gobierno era el referéndum. Y el gobierno perdió el referéndum. Perdió el referéndum el gobierno. Y lo traen acá como secretario de la administración. Vayan ustedes y pregunten a varios funcionarios del gobierno de Lazo qué pensaban sobre y qué pensaron sobre la actuación del señor Corral. Yo tengo algunos elementos sobre eso. Pero digamos que eso termina yendo a segundo plano porque estamos hablando de si este señor podía o no podía ocupar un cargo. Y cómo todo lo arman muy convenientemente para no afectar su paso por la presidencia, siendo la mano derecha del presidente de la República de ese entonces. Entonces, el Contralor anterior muy convenientemente pide recién el 2 de octubre. La norma establece un plazo de hasta 180 días laborables para presentar el resultado de ese examen. O sea, no había forma de que el resultado de ese examen se conozca antes del 23 de noviembre cuando Lazo terminó. Es más, al 2 de octubre no sabíamos la fecha exacta en que Lazo iba a terminar el gobierno. Teníamos la presunción de que iba a ser fines de noviembre o dentro de la primera quincena de diciembre. Dependía mucho de la presentación de los recursos jurídicos ante el Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral vinculados al resultado electoral. Pero no sabíamos la fecha exacta de la posesión. Pero teníamos una idea. Todo lo prepararon. Nos pueden decir un montón de argumentos. Para mí, todo estaba preparado. Y el actual Contraloría, que es con otro Contralor, saca el informe en las últimas horas y devela esto. ¿Qué devela el informe? Póngame el siguiente, don Robert. Lo que está señalado, la conclusión. Se designó y posesionó al secretario general de la Administración Pública y Gabinete de la Presidencia de la República mediante decreto ejecutivo 662 del 9 de febrero del 2023. Lo que está señalado en azul, la parte de arriba. Y acción de personal número tal de 10 de febrero del 2023, sin considerar que es accionista de las compañías Centro de Radio y Televisión Cratel, compañía anónima, que es la razón jurídica de Teleamazonas Quito, y Teleamazonas Guayaquil, sociedad anónima, las cuales mantienen con el Estado contratos de concesión de frecuencias prorrogadas, debido a que no se validó la información registrada, ni se verificó la prohibición determinada en la Constitución de la República, ocasionando que se habilite y permita el ejercicio del cargo público a una persona con prohibición para ocupar un cargo de rango de ministro de Estado. 2 meses después, cuando el hombre no está en el cargo, la Contraloría determina esto, que el señor Corral no podía ser secretario general de la Administración Pública. Aquel personaje que se convirtió en el personaje más poderoso del gobierno del presidente Lazo durante su último año. Aquel personaje, además, que provocó que pongan
una redacción en el reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación para afectar a la Liga Pro. El tema de las apuestas, ¿no? Auspiciante de la Liga Pro. Porque hay una clara confrontación de este señor y de su medio de comunicación con la Liga Pro por el tema de los derechos del fútbol. Recordémoslo más. Resulta que no podía ocupar el cargo, estaba inhabilitado o no estaba habilitado para ocupar el cargo y el hombre lo ocupó. Pero más abajo, ¿qué dice como recomendación el documento? Suscrito por la directora nacional de Auditoría de Administración Central encargada, la MBA, Katy Vargas Vera. A la Secretaría General Administrativa de la Presidencia de la República dispondrá al director de Administración del Talento Humano que previo a la posesión y vinculación del personal de nombramiento de libre remoción, se elaboren los informes técnicos de acuerdo al establecido a las disposiciones internas de la Presidencia de la República con la finalidad de verificar y validar, entre otros, que el servidor a posesionarse no se encuentre incurso en prohibiciones o inhabilidades para desempeñar el cargo con rango de un ministro de Estado. Gracias, don Rob. Esa conclusión es demoledora. La recomendación a todos nos dejó boquiabiertos. O sea, aquí no pasa es nada. Pero un especialista en temas de Contraloría me explicó el fin de semana lo siguiente. Los informes aprobados, esto que acabamos de revisar, no determinan responsabilidades. Eso lo hace la Dirección de Responsabilidades con base en los informes que van llegando. O sea, el informe no determina responsabilidades. Ese informe tiene que subir al área de predeterminación y luego a determinación donde finalmente se impondrá alguna responsabilidad. Esto podría tardar entre 5 o 6 meses más o menos. Me decía esta persona que un poquito me inteligenció sobre el tema, que es probable que cuando pasen 5 o 6 meses y se establezca esta responsabilidad por parte del área de determinación de la Contraloría, es probable que se establezca una orden de reintegro de todos los sueldos que no debió percibir. O sea, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. 9 meses de sueldo del señor. Perdón, 10 meses incluyendo febrero. Porque si fue posesionado el 9 de febrero, debe haber cobrado el proporcional de febrero, ¿no? Pues febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. 10 meses. El proporcional de febrero, de marzo, octubre, la totalidad, y el proporcional de noviembre, hasta el día 23 que terminó el gobierno. ¿Devolverá? Acá también me dicen que lo más probable, porque digamos, nuestros políticos son así, con honrosas excepciones, es que impugne pues, en juicio. Seguramente se pondrá más bravo y dirá, no, yo no tengo por qué devolver, impugno. Y eso podría tardar años, como suele pasar en este país. ¿Qué me dice Andrés? Le ordenarán devolver los sueldos que cobró, pero no los réditos de los negocios que pudo haber hecho aprovechándose del cargo. Que digo, esa es otra discusión. El hombre gozaba de una posición de privilegio. Posición de privilegio que no le correspondía legalmente. Acá, claro, me dice Javier, que el plazo máximo sea de 180 días, no quiere decir que el informe no se pueda presentar antes. De hecho, este informe se presentó antes. Pero no se iba a presentar dentro de un mes. Casi imposible. Lo hicieron convenientemente para que no afecte al señor Corral, siendo secretario de la Administración Pública. ¿Y de qué ha servido eso? Gente con poder que se sirve del sector público y que se aprovecha justamente de eso. Así nomás. Cierro el comentario, les quedo debiendo un par de temas que mañana los vamos a abordar. 7 de la mañana con 12 minutos. Ya lo tenemos a Jacobo García. Una cosa más, la doctora Jessica dice: el horroroso papel de los medios de comunicación que le hacían y aún le hacen barra o se hacen de la vista gorda. Pero claro, pues, doctora, si pertenece a la misma argolla, a la misma rosca. Es que es así. Es casi como el cargamontón que le hacen a Gushmer.
al ministro del Deporte, le hacen un cargamontón. Que Guzmán hoy se tiene, con base en lo que ha pasado con Corral, se tiene que establecer si Andrés Guzmán puede o no ser ministro de Estado, porque entiendo que dentro de lo que ha ocurrido con este desaguisado de las acciones de Teleamazonas, los trabajadores de Teleamazonas son accionistas, habrá que ver cómo es la cosa en el caso de Guzmán. Pero le hicieron carga montada el último fin de semana, con base en algo que finalmente se verificó no correspondía porque fue una falla del sistema del Ministerio del Trabajo. Pero ¿quiénes hicieron carga montón? Aquellos que están enojados con Guzmán porque Guzmán ha afectado unos intereses del equipo más popular de este país y están resentidísimos. Un papel horroroso de la prensa. Igualito, igualito. Llenos de intereses, llenos de afectos y de desafectos. Así pasó antes, así pasa hoy y así pasará mañana. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.